Hey, ¿qué onda, mis todos tibios? Vamos a iniciar el capítulo 4 de esta serie de Éxodos. Ya es el penúltimo. Evidentemente, si este es el 4, luego va el 5 y ya con eso cerramos esta serie de capítulos. Y creo que estos dos últimos temas son los que me gustan un poquito más que los anteriores, que obviamente pues van de la mano todos, pero creo que juega un papel muy importante cómo vamos a concluir esto. Y creo que va a ser muy refrescante, muy alivianador para todos nosotros. Así que espero que puedas ver este episodio y el siguiente para poder concluir bien toda esta serie de ideas. Y estos dos últimos episodios, pues es parte uno, parte 2, pero se llaman Después del 40. Y creo yo que es muy importante que tengamos en cuenta que Dios va a hacer su aparición en el momento preciso. Una vez un pastor me dijo, ¿verdad? Dios nos llega antes, nos llega después, llega en el momento justo, exacto, preciso. Y creo que esto es muy alentador y de mucha esperanza para todos nosotros. Y creo que podemos ver ahora el pasaje de Éxodo 3, del versículo 1 al versículo 9. No lo vamos a leer porque es mucho, pero Dios ha decidido liberar a su pueblo. Dios ha decidido sacarlos de la esclavitud en la que estaban viviendo, de esta pesadilla que estaban viviendo en Egipto, y Dios decide sacarlos de ahí, ¿verdad? Llevarlos a libertad con Moisés liderando a toda la comunidad de ese momento. Y creo que a lo largo de nuestra vida todos nos volvemos presos, nos volvemos esclavos de muchas cosas, ¿verdad? De algo, particularmente de un objeto o de alguien, de una persona o de una palabra, de un hábito, que luego se vuelve un vicio, ¿verdad? Desafortunadamente, y nos volvemos esclavos muy fácilmente de lo que nos aleja de Dios. ¿Verdad? Cuesta mucho volverse esclavo de estar leyendo la Biblia, cuesta mucho hacerse esclavo de orar y orar y orar y el ayuno. Bueno, evidentemente yo no ayuno mucho, pero es muy fácil, ¿verdad? Volvernos adictos, adictos, dijeron los viejitos, a un videojuego o a cosas que nos distraen y nos alejan completamente de Dios. Y el pueblo de Israel evidentemente está viviendo esta temporada de esclavitud. Y quisiera recordarte que Dios está en control siempre. Todo momento, en todo tiempo, Dios no ha dejado que las circunstancias pasen el límite de tu vida. Y esto me suena mucho a Job, ¿verdad? Donde Dios le dice al diablo, ¿verdad? Que puede hacer muchas cosas con las pertenencias y las cosas de Job, menos con su vida. Y me encanta pensar que Dios pone una cerca alrededor nuestro y que eso nos cuida, nos protege y es de alguna manera Dios estando en control y cuidando de nosotros. Pero ahora, el pueblo de Israel que había estado pues en esclavitud, ahora toca liberarlos, toca traerlos, sacarlos de Egipto y darles una nueva vida. Y para esto va a usar a Moisés. Pero me gusta pensar en que Dios no va a usar a gente floja, a gente que no se mueve, no va a llevar a la libertad a su pueblo con un líder que se va a cansar, que va a dejar a medias todo y que los va a dejar ahí tirados y pues bueno, ya que sea lo que Dios quiera. Y creo que esto es justo lo que podemos leer en Éxodo, en esta parte que yo les decía, ¿verdad? Porque dice el versículo 1 del capítulo 3: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb y etcétera, etcétera. Y es interesante porque este encuentro que Dios tiene con Moisés es mientras Moisés está trabajando. Mientras Moisés está ocupado, no es como que, ay, Moisés no tenía nada que hacer y entonces pues Dios lo vio y dijo, bueno, pues a ver qué sale. Y entonces la gente que está trabajando, la gente que está cerca de Dios, es la que está lista también para ver a Dios. Es que, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué yo no puedo verlo? Bueno, tal vez porque no hemos desarrollado esa capacidad de verlo y no estamos lo suficientemente cerca de Él como para reconocerlo. Y dice la Biblia, ¿verdad? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y mientras pensaba esto, o sea, me reía, pero me ponía serio y me preocupaba porque, seamos sinceros, ¿cuál sería nuestra reacción al ver un ángel? Y luego, bueno, si nos imaginamos, ¿verdad? Los ángeles de Apocalipsis y de Isaías y así, con muchas alas y todos llenos de ojos y yo no sé qué, tal vez nos daría miedo. Tal vez saldríamos corriendo y no sabríamos darnos cuenta si es un demonio, si es fruto de nuestra imaginación o es Dios hablándonos. Y la verdad es que sería bastante choqueante esta parte. Y recordaba una vez en una iglesia,
donde estaban representando a una hermana que estaba teniendo ataques epilépticos. Y evidentemente la iglesia empezó a orar y que te reprendo, y ya se imaginan, ¿no? Y que en el nombre de Jesús, y la pobre hermana pues necesitaba ayuda de un médico, pero muchas veces no sabemos diferenciar de cuándo Dios nos está hablando, cuándo no, y hay muchas cosas que luego pasan desafortunadamente mal, solo porque fue producto de nuestra imaginación y de porque creímos que tal vez Dios estaba hablando. Y pensaba en esto y les decía, ¿verdad? Me daba risa, pero me preocupaba porque, eh, no sé, me aterraba pensar en cuántos llamados no se contestan porque no supimos identificar la voz de Dios. Porque yo, pastor, no, tal vez solo porque me estoy rodeado de personas, pero no voy a ser pastor. Y yo, misionero, no, ¿cómo crees? Pero porque no sabemos identificar la voz de Dios. Pero para que podamos identificar la voz de Dios, para que podamos ser usados por Dios, hay algo que juega un papel muy importante y es la curiosidad. Moisés está apacentando las ovejas, se enciende una zarza y Moisés dice, iré yo ahora y veré. ¿Verdad? Y a veces están pasando muchas cosas alrededor nuestro, pero como perdimos esa curiosidad y esa inquietud de nuestra niñez, pues dejamos que pase y ya. Cuando la realidad, ¿verdad? Es que si recordamos al Josué de niño y tu nombre y de niño o niña, ah, muchas cosas de las que ahora conocemos y sabemos cómo funcionan, es porque hubo ahí un pequeño curioso que fue y metió el dedo y lo tocó y se cortó y se espinó y había electricidad y yo qué sé, pero desafortunadamente, cuando nos volvemos adultos perdemos esta curiosidad y una vez más, no nos damos cuenta que Dios nos está hablando, ¿verdad? Y en esta pérdida de comunicación, de relación, de intimidad con Dios, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho antes, ¿verdad? Dejamos de reconocer a Dios, dejamos de ser curiosos por Él y se nos olvida que Él está con nosotros. Y creo, y parece que esta lista, ¿verdad? Se va poniendo de mal en peor, pero la realidad es que lejos de Dios no podemos reconocerlo y nos olvidamos de todo lo que ha Él hecho por nosotros. El versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Me encanta mucho a mí decir esto cuando oro. Pero luego dice la Biblia, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Dios se refiere a sí mismo como como el Dios de estas tres personas, está haciendo énfasis, ¿verdad?, en los patriarcas de Israel. Y esta fórmula aparece para enfatizar puntualmente cómo Dios ha permanecido y ha sido continuo a través de muchas generaciones en el pueblo de Israel. Y creo que nosotros deberíamos recordar esto. Dios sigue siendo el mismo. Dios permanece fiel, permanece cuidando de nosotros, permanece cumpliendo sus promesas en nuestra vida y de las personas que nos rodean. Y entonces el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y está diciendo, ¿verdad? El Dios que habló a los antepasados, el Dios que cumplió sus promesas antes, puede hacerlo ahora. Puede hacer una realidad muchas cosas en nuestros días y en nuestros tiempos. Y tenemos que recordar quién es Dios, ¿verdad? Su soberanía, su poder, que Él es digno de recibir la honra y la gloria, que todo se somete a Él, que Él es el león de la tribu de Judá, que es la raíz de David, que es el que venció la muerte, el que estará por los siglos de los siglos, que todas las cosas existen por medio de Él, que Dios es soberano, que no hay nada que esté por encima de Él. Y cuando nosotros recordamos que Dios ha estado por muchas generaciones, que seguirá estando por muchas generaciones, que seguirá cumpliendo sus promesas en nuestra vida, creo que hay mucho, mucho descanso y mucha paz de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Que podamos descubrir su soberanía, vivirla y dejarnos guiar por ella, nos da mucha paz. Nos permite ser las personas que Dios quiere que seamos en Él, para Él y Él a través de nosotros. Tenemos que recordar siempre, ¿verdad? Que Dios ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Abrió el mar, derribó las murallas de Jericó, sacó a su pueblo y los hizo caminar en seco, convirtió el agua en vino, calmó la tormenta después de una siesta, se levantó, ¿verdad? Y como cepillarse los dientes, calmó una tormenta y Él es el que nos da aliento, nos da vida, cuida de nuestra familia, porque Él está en control, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios nuestro, es el Dios a que podemos acudir ahora, es este Dios cercano que se queda con nosotros. Y quiero que tú recuerdes esto siempre, Dios está contigo. Y por eso el episodio se llama
después del 40, porque el pueblo viajó 40 años en el desierto. Claro que tomó decisiones equivocadas y pudo hacer mucho menos tiempo el viaje, pero se equivocaron, hicieron malas cosas, pero llegó el año 41 y entraron a la tierra que se les había prometido. A veces, sí, dejamos de reconocer a Dios, dejamos de tener curiosidad por Él y nos vamos alejando y nos vamos alejando y nos vamos alejando y nos perdemos y los procesos se vuelven difícil y parece que Dios se olvidó de nosotros, que nos dejó a nuestra suerte y pasa un día, 2 días, semanas, meses, años, como el pueblo de Israel en el desierto salieron con una promesa de que llegarían a una tierra prometida y pasaron 10, 20, 30 años, 35 años 40 años se moría la gente, pero llegó el año 41 y entraron al desierto. Y se hizo una realidad la promesa que Dios les había hecho. Noé estuvo 40 días bajo la lluvia, pero llegó el día 41 y la lluvia cesó y la calma volvió. 40 días apareció Goliat, ¿verdad? Para burlarse del pueblo, de su ejército, de su rey, de su Dios, quizá, seguramente. Pero en el día 41 apareció un niño con la onda y ¡puf! Lo hizo pedazos. Porque Dios no va a llegar antes, no va a llegar tarde, va a llegar en el momento justo. Pero tenemos que saber reconocer su voz, tenemos que ser curiosos, tenemos que querer experimentarlo en nuestras vidas. Y yo, tal vez ahora estamos pasando procesos y estamos desanimados y no tenemos ganas de nada y queremos renunciar a todo y parece que nos equivocamos en la carrera que estamos estudiando, nos equivocamos de amigos, nos estamos equivocando constantemente y los procesos están siendo difíciles. Y tal vez pueda identificarme incluso contigo, pero el Señor llegará. Va a llegar el día 41, va a llegar el minuto 41, quizás el segundo 41, no sé cuánto vaya a durar tu proceso, pero después del 40 llegarás a la tierra que se te ha prometido, ¿verdad? Y debemos, me encanta la historia de David porque él pelea con su onda. Y no vamos a hablar de onda, de chaviza, ¿no? Sino su onda, con su técnica, con lo que había estado desarrollando y aprendiendo y ejercitando durante mucho tiempo. Y digo esto porque a veces queremos que como Dios actúa en otras personas, actúa también en nosotros. Pero la realidad es que no todos los procesos son iguales, ¿verdad? Saúl, como un buen gesto, se quitó su armadura y se lo dio a David, pero no le venía, porque no era para él, porque no era la forma para él, porque no era el medio para él. Dios había preparado otras cosas. Y entonces creo que debemos dejar de compararnos o de comparar nuestro proceso con el de los demás. Ah, Dios va a llegar a tiempo, va a llegar puntual, pero debemos concentrarnos en Él y saber que Él está con nosotros en nuestros procesos. Dios estará sacándonos de donde estamos. Dios nos dará libertad, nos dará todo esto para que podamos recordar lo que nosotros somos en Él. Dios nos dará la libertad en nuestras vidas para decirte, hey, eres mío, eres mi pueblo, eres creación mía. Te conozco desde que estabas en el vientre de tu madre. Bueno, Abril está embarazada, estamos esperando una hermosa niña. Ya tenemos el nombre, por supuesto, se va a llamar Romina Eden. Si me ayudas a orar por ella, estaría fantástico, estaría padrísimo. Pero yo cada que veo a Abril, no sé, no conozco a la niña, yo todavía no lo siento, ella ya, pero yo todavía no, pero Dios ya lo conoce. Y me da mucha paz para alguien ansioso como yo saber que Dios ya la conoce y yo no. Y me recuerda constantemente que es Dios quien la va a cuidar. Yo no voy a poder verla todo el tiempo, no voy a poder estar con ella siempre, pero Dios sí. Pero Dios está con ella. Y lo que más anhelo en mi corazón es que ella descubra su identidad en Dios. Esa es mi oración. Dios, sí, que venga fuerte, sana, inteligente, muchas cosas, obviamente, como padre hacia su hija, pero Señor, que ella reconozca su identidad en ti. Y esto, Éxodo 6:7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El Antiguo Testamento es una linda carta a nosotros para poder contar con la sabiduría necesaria para cada área de nuestra vida. La nación de Israel, por la fe y la obediencia de su padre Abraham, tenía promesas para ellos.
Y hoy nosotros, los que evidentemente no somos judíos, no hablamos hebreo ni nos parecemos en nada a alguien del pueblo de Israel, podemos ser salvos y tener las bendiciones por la fidelidad y la obediencia y el amor de Jesús hacia su Padre. Y de esto se trata el día 41, de nuestra identidad en Cristo, de que nosotros sepamos que le pertenecemos a Dios y que somos valiosos para Él. Vean, se va a oír feo esto, pero nuestra mentalidad, nuestras habilidades, nuestras fuerzas, nuestras destrezas no impresionan a Dios. No, no es como que, ay, mira, Señor, me aprendí este truco de magia y, mira, yo aprendí álgebra. No, el Señor, obvio que lo sabe y obvio que sabía que teníamos la capacidad de hacer eso porque Él nos hizo, pero ah, Él nos ama. Ujú. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y aún, aunque no tuviéramos ninguna capacidad extraordinaria como ser un excelente tenista, golfista, hablar muchos idiomas, aún sin todas esas cosas extraordinarias, seguimos siendo valiosos para Dios. Seguimos siendo una piedra preciosa para Él. ¿Verdad? Desafortunadamente vivimos en un mundo donde todos son desechables, donde dejo de seguirte y ya borro tu contacto y ya te bloqueo y pues bueno, ya no me sirve, entonces va y dame tu renuncia y vete de la empresa y no sé, pero Dios nos hace suyos, no con la idea de sacarnos otra vez de la jugada, nos hace suyos para que nos quedemos con Él siempre. Y necesitamos recordar que somos valiosos para Dios, que su misericordia es preciosa para nuestras vidas y Él nos ve con ojos de amor. Dios siempre nos va a aceptar como suyos. Dios siempre tendrá un espacio en su mano para cada uno de nosotros. Pero por eso es importante que el Señor nos encuentre cerca de Él, que nos encontremos curiosos por Él y que queramos experimentar de verdad un encuentro genuino con Él. Dios ha elegido a amarnos. No olvides esto, Dios eligió amarte. Dios eligió acobijarte, Dios eligió ser tu amigo, Dios eligió estar contigo, pero necesitamos ser curiosos por Él. Necesitamos saber que va a llegar el día 41 con Él de nuestro lado. Deuteronomio 4:37 dice, te sacó de Egipto con su presencia y su gran poder. Y este es un buen recordatorio de esperanza para cada uno de nosotros. El poder de Dios está con nosotros. Números 23:9 dice, he aquí un pueblo que habitará confiado en un mundo, ¿verdad? De violencia, de persecución, de maltrato, de abuso de poder. eh, Todos queremos vivir confiados y de esto solo va a ser posible en la sombra del Omnipotente, dijera Salmo, ¿verdad? Solo en la cobertura de Dios viviente que está conmigo, con mi familia, que está contigo, con tu familia, y este Dios quiere hacer ese milagro en el día 41, en el momento 41. Y él me encanta cómo cierra el versículo 7, 8 y 9 de esta parte de la Biblia. Y lo voy a leer para que podamos todos estar como en esta misma sintonía. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarnos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Bueno, podemos olvidar un poquito ahora mismo todas esas nacionalidades, pero el Señor está viendo tu aflicción. El Señor está viendo lo que estás pasando. Dios está viendo qué están pasando, los minutos, los días, los meses, y que el proceso te está costando, lo está viendo. Pero ah, no solo lo está viendo, dice esta porción de la Biblia, ¿verdad? Y he oído su clamor. Y qué lindo es saber que Dios nos está escuchando. Qué lindo es saber que Dios está trabajando. No lo vemos, no entendemos lo que está haciendo, pero está trabajando, pero lo está haciendo. Pero Él conoce nuestras angustias y ha decidido venir y librarnos de eso que nos atormenta. Ha decidido venir, visitar a su iglesia y que podamos nosotros disfrutar de esa libertad en Él. Así que de verdad te animo a que, aunque el proceso ahora mismo es muy difícil, es muy pesado, es muy largo, parece que no tiene fin, no dejes de confiar en que Dios te ha escuchado y que vendrá a liberarte.
y que vendrá a rescatarte y que vendrá a poner esta cerca alrededor de tu vida. Porque el Dios de quien te hablo es un Dios poderoso, incondicional, que todo es diferente cuando podemos verlo desde los ojos de amor de Dios. Ah, hay un 40, ¿verdad? Que habla de Jesús y él ayuna, ora y en el día 41 es tentado. Bueno, así como Dios viene a rescatarte y a traer días buenos después de días malos, te animo a que permanezcas cerca de Dios y que estés preparado para la tentación, pero no te preocupes, si tú estás orando y ayunando es fácil, creo. Entonces, de verdad, no te desanimes, no dejes de estar cerca de Dios, de buscarlo, de ser curioso por Él, de querer estar cerca de Él, y Él vendrá y te librará y se hará cargo. Él vendrá y traerá consuelo a tu vida y te sacará de ese proceso amargo, de ese proceso feo y te llevará a una tierra y a una temporada de tu vida buena y ancha, a una temporada que fluye leche y miel, a tierras y a lugares a los que tú nunca te hubieses imaginado que podrías llegar. Así que ánimo, gracias por ver este capítulo, compártelo con los demás y oro por ti, oro por tu proceso, que Dios te bendiga mucho, te cuide, te guarde, que su gracia esté contigo. Bendiciones, adiós.